Hola, en este video lo que vamos a explicar es de qué manera desarrollar o diseñar un examen escrito bajo la modalidad de cuestionario, pero aquí lo que vamos a hacer es el cuestionario cerrado, ¿no? Entonces, recuerden que el cuestionario podría tener la posibilidad de tener un cuestionario abierto en donde pretendemos que el estudiante desarrolle sus consignas, ¿ah? Desarrolle, describa, haga enunciados grandes, o podremos cerrarlo al cuestionario a través de dos posibilidades que nosotros sugerimos. Moodle propone más, pero en esta instancia sugerimos o verdadero o falso o múltiple opción. Entonces, prestemos atención porque esta tal vez es una de las tareas más complejas o de las herramientas más complejas para configurar. Entonces, el cuestionario requiere dos configuraciones. El cuestionario, la primera de ellas es el cuestionario propiamente dicho, que se entiende por cuestionario un conjunto de preguntas, y después hay que configurar cada una de las preguntas. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, activar edición, botón azul, de esta manera cambia nuestra apariencia, se genera, podemos, al igual que cualquier herramienta, podremos cambiar el nombre, examen 17 de 9, lo podríamos cuestionario, le podemos poner cerrado, o le podemos poner múltiple, lo que ustedes quieran, el nombre de la asignatura, lo que ustedes quieran, listo. Damos enter, se guarda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es editarlo. Primero configuramos el cuestionario y después las preguntas. Lo puedo hacer por afuera, es decir, desde aquí, editando ajustes, o podría hacer un clic, ingreso al cuestionario, hago un clic, ingreso al cuestionario y podría ir a editar ajustes, ¿tá? Bueno, por defecto trae algunas configuraciones. Ahora vamos a ver de qué manera está. Tengamos paciencia, se está generando, se está preparando. Entonces nosotros lo que hacemos aquí, primero el nombre. El nombre ya lo hemos puesto, cuando digo por afuera, del panel inicial que teníamos. Escribimos aquí las generalidades del cuestionario o del examen, ¿ah? Es decir, supongamos podemos poner la materia, qué esperamos del estudiante, podríamos poner un mensaje de aliento, no sé, lo que ustedes quieran, cuánto va, pero lo importante es que aquí, escuchen esto, no se pone ninguna pregunta. Aquí no se pone ninguna pregunta, simplemente es una descripción general del cuestionario. ¿Qué es lo importante de aquí? La temporalización. La temporalización, bueno, la tenía habilitada, es decir, cuándo es el momento que se va a abrir el cuestionario y cuándo es el momento que se va a cerrar. Entonces, lo primero que hago es habilitar el momento, yo lo tenía preparado, 17 de septiembre a las 17:30 horas. A partir de ahí el cuestionario recién va a estar habilitado. Y cuando lo cerramos, habilitamos esto, se va a cerrar el mismo 17 de septiembre a las 19 horas. Es decir, que le vamos a dar un plazo de 1 hora y media a los estudiantes. Ahora bien, podríamos generar también, habilitar, si no habilitamos esto, podríamos habilitar el límite de tiempo, supongamos, puedo poner 90 minutos, pero sugiero utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, a partir de que está utilizada la temporalización, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Moodle nos pregunta aquí que el equipo cátedra tiene que tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo? El envío se realiza automáticamente, es decir, manda con lo que tiene hecho. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario pregunta, pero no para responder más preguntas. O sea, le da un pequeño tiempo para que termine, pero no puede agregar más preguntas. Termina solo lo que estaba haciendo el estudiante, pero no puede agregar preguntas que nunca empezó a contestar. Y la última opción es que eh, dice que sí o sí hay que entregarlo el examen antes que termine el tiempo. Caso contrario, lo toma como que no ha sido entregado ese examen y tiene un ausente o un desaprobado ese estudiante. Eso queda a criterio del profesor, del docente. Entonces, a partir de aquí, lo importante que la configuración que lo utilicemos, avisemos a los estudiantes, ya sea en la charla inicial que hemos tenido por la herramienta de videoconferencia, o podemos utilizar este espacio de las generalidades, en donde nosotros ponemos las condiciones, que eso siempre es importante. Entonces, ¿qué más vamos a nosotros configurar? Temporalización, la calificación por defecto, por omisión.
nosotros asignamos a todas las aulas que tengan un intento permitido. Es decir, lo hace una vez y no lo vuelve a hacer el estudiante. Si se equivoca, bueno, se equivoca y sobre eso evaluamos. Si alguien quisiera permitir más de un intento, podría hacerlo. ¿Tá? Dice, bueno, quiero que tengan 2 intentos, podría hacerlo, pero la sugerencia siempre es uno y por defecto viene uno. Y el último punto a configurar en esta instancia es el esquema. ¿El esquema qué quiere decir? Que todas las preguntas yo las puedo presentar que en cada página haya una pregunta, 2 preguntas, o todas en una sola página. Por defecto nosotros las dejamos todas en una sola página y sugerimos no cambiar. Me había olvidado un punto. Y por último, el comportamiento de las preguntas. Es decir, si diseño 10 preguntas, si queremos que el orden sea aleatorio. Puede ser sí o no. Por defecto, nosotros las dejamos sí. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí, estas dos opciones ya vienen parametrizadas. La calificación también está parametrizada, pero ustedes la pueden cambiar. Y la temporalización es lo más importante. Entonces, a partir de aquí, nosotros guardamos cambios y vamos a empezar a cargar las preguntas. Apretamos guardar cambios y mostrar, ¿no? Entonces, la primera opción, la primera configuración está realizada, que es configurar el cuestionario. Pero todavía no tenemos las preguntas. Recién tenemos el sostén de esas preguntas. Entonces ya sabemos que tiene un intento permitido, sabemos a partir de cuándo va a estar disponible, sabemos que a partir de cuándo va a estar disponible, etcétera. Ahora bien, ¿qué viene ahora? Agregar las preguntas. Recuerden que estamos por hacer un cuestionario de tipo cerrado con verdaderos, falsos o múltiples opciones. Perdón. Lo que vamos a hacer es editar cuestionario. Vamos a ir a este botón que dice editar cuestionario y eso quiere decir que estamos por generar las preguntas. Bien, hacemos clic en editar cuestionario. Editar cuestionario. Y empezamos. La forma de editar ese cuestionario, o sea, de agregar preguntas, es por este botón que dice agregar. Hacemos clic y tenemos 3 formas de agregar las preguntas. Escribir una pregunta, escribirla, tener la mano siempre, por supuesto. Sacarla de un banco de preguntas, que vamos a explicar que este concepto de banco de preguntas, interesante por cierto, con muchas ventajas, muy útil, muy utilizado en contextos o en universidades o en instituciones con formación, que brindan formación de educación a distancia, pero con cierta complejidad a la hora de hacerlo o de interpretarlo. Y después, una opción que sean preguntas aleatorias, pero que también esa aleatoriedad vienen del banco de preguntas, ¿está? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar este camino sencillo, que es agregar una nueva pregunta. Entonces, a partir de aquí me dice qué tipo de pregunta voy a utilizar o qué tipo de... Aquí tenemos distintas opciones. Nosotros habíamos empezado por verdadero o falso, que esta era nuestra idea, nuestra intención pedagógica que teníamos al principio. Entonces, agregamos el tipo de pregunta que va a responder a verdadero o falso. Entonces le ponemos nombre de la pregunta, la vamos a llamar pregunta 1 o afirmación 1, supongamos. El enunciado, supongamos, que aquí puedo poner Córdoba. Córdoba es la capital de la República Argentina. Entonces, desarrollo, escribo una afirmación, esta afirmación tiene carácter de falsedad, ¿tá? Entonces esa es lo que el estudiante tiene que resolver, ya sea por el verdadero o falso, ¿no? La retroalimentación general va a ser el resultado, cuál es la idea, supongamos que yo quiera que sea inmediato la devolución, entonces pongo la capital de República Argentina es la ciudad autónoma de Buenos Aires, según decreto fundado tal, podría ampliar dándole bien detalles según este autor, según esta perspectiva y demás. Bien, entonces, aquí viene la primera configuración importante. La respuesta que es falsa o verdadera. Es una falsedad, entonces le indico a Moodle que esta afirmación o este enunciado es de carácter falso. Entonces, si es de carácter falso, está, yo tengo que, y aquí me indica que ponga, si quisiera poner, esto es opcional, estos campos, si quisiera poner una retroalimentación
cuando el estudiante ponga verdadero. Entonces lo que vamos a hacer es poner respuesta incorrecta, como algo rápido. Podría poner es incorrecta y por qué, pero ya le he puesto aquí arriba, entonces suficiente con que ponga respuesta incorrecta. ¿Y qué pasa si el estudiante pone falso y le ponemos la respuesta es correcto? ¿No? Entonces, ya tenemos una retroalimentación general a la pregunta y por la verdadera y por lo falso, digamos. A partir de aquí no tocamos más nada. Sugiero no tocar nada, guardamos cambio y continuamos editando. Entonces, de esta manera, nosotros hemos generado una pregunta de tipo verdadero o falso. Bien sencilla. Entonces, a partir de ahí, podríamos generar muchas preguntas de carácter verdadero o falso, ¿no? Entonces, perdón, no lo hemos guardado. Vamos a guardarla bien. Perdón, guardar cambios es. Guardamos cambio. Vamos a guardar. Y tenemos el primer punto, la primera pregunta. Entonces, supongamos que quiero hacer 10 preguntas verdadero o falso y repito el procedimiento, ¿no? Si quisiera cambiar algunas preguntas, voy a la ruedita aquí de nuevo y dice editar pregunta. En realidad he puesto pregunto, vamos a cambiarla, entonces vamos de nuevo, abrimos la ruedita esta, se abre de nuevo mi pregunta, mi pregunta, perdón, corrijo el error. Supongamos aquí dice pregunto y es pregunta. Me aseguro, la leo bien de nuevo. Podría utilizar esta opción de vista previa. ¿Ah? Esta opción se me abre una ventana en donde me permite ver de manera previa o cómo se va a ver ese interrogante para el estudiante. Entonces dice, Córdoba es la capital de la República Argentina. Seleccione una opción. Entonces ponemos aquí, vamos a poner, supongamos que soy estudiante y pongo verdadero, ¿no? Entonces si pongo verdadero, ¿tá? Todo lo otro no tocamos. Esto es, por supuesto, así va a salir al estudiante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, está todo bien, me aseguro, cierro y voy recién a guardar cambios. Entonces, tengo mi primera pregunta, verdadero o falso, y a partir de aquí, como les decía recién, empezamos a generar o a cargar todas las preguntas que quisiéramos con la modalidad verdadero o falso. Bien, ahora vamos a agregar una pregunta, pero que responda a una lógica de múltiple opción. Bien, vamos a agregar una pregunta de carácter múltiple opción. Vamos de nuevo a agregar una nueva pregunta y ponemos la opción primera que es múltiple. Vamos a agregar. Mientras esperamos. Ok, opción múltiple. Entonces, nosotros lo vamos a poner. Vamos a diseñarlo primero, el nombre de la asignatura de la pregunta y ponemos consigna o pregunta, creo que hemos puesto, pregunta 2. ¿Ah? Entonces, vamos al enunciado. Vamos a hacer la misma pregunta, pero cambiando la modalidad. Entonces aquí ponemos ¿cuál es la capital de la República Argentina? Entonces, la retroalimentación general actúa para todos los tipos de preguntas o de preguntas de la misma manera. Es lo que queremos aportarle al estudiante, es decir, vamos a poner la capital de la República Argentina, es la ciudad autónoma de Buenos Aires, según resolución, decreto, podemos fundamentar, como decía recién, desde una perspectiva teórica de un autor, desde alguna posición con bases más sólidas o científicas. Bien, ahora bien, nos pregunta Moodle si es una o varias respuestas, en este caso es una respuesta, pero podemos tener más de una respuesta correcta. Entonces, numerar las acciones, o sea, es decir, si opción A, opción B, esto es el tipo de numeración que quieren, ¿está? Y a partir de aquí, esto no tocamos nada y empezamos. Elección 1, entonces vamos a poner la primera opción, ponemos Córdoba. Córdoba
es una opción incorrecta. Por lo tanto, ¿qué puntaje le va a dar? ¿Qué puntaje le va a dar? Aquí me aparece una tabla, no se la ve entera. Este, ¿Cuánto le vamos a dar? Como es incorrecta, nosotros podemos generar que no me dé ninguno. Perdón, aquí no se nota, pero aquí dice ninguno. ¿Tá? Entonces, al ser una respuesta correcta, la cámara toma solo hasta aquí, perdonen, pero aquí arriba dice ninguno. Eso quiere decir que le da cero. ¿Tá? Viene por defecto esa opción, le va a dar cero, no le va a dar nada si es que el estudiante selecciona esa opción. La retroalimentación será respuesta incorrecta. ¿Se entiende? Entonces, Córdoba no me da nada de puntaje. Podríamos usar, hay quienes utilizan, por ejemplo, me ha tocado en algún examen, que por cada respuesta incorrecta podría restar incluso. ¿Tá? Entonces descuenta a todas aquellas que han sido correctas. Generalmente se utiliza esto con la intención de que es preferible que si no sepan, no contesten antes de contestar cualquier cosa. Bueno, eso lo determina el docente. Primera opción, incorrecta. Vamos a una segunda opción. Ponemos Rosario, por ejemplo. ¿Ah? La calificación, ¿cuánto le va a dar a Rosario? Aquí sí podemos ver, ninguno, 100, 90. ¿Cuánto de correcto tiene de que Rosario es la capital de la República Argentina? Nada, ninguno. ¿Ah? Por lo tanto, la retroalimentación es respuesta incorrecta. Vamos a la tercera opción. Vamos a poner, la respuesta es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sí es la capital, por lo tanto me pregunto, ¿qué calificación le vamos a dar? ¿Ninguno? No. Le vamos a dar el 100%, el 40%. Recuerden que ustedes tienen para repartir un 100% entre todas las preguntas correctas. En este caso, al ser una sola pregunta correcta, entonces vamos a tener el 100%, le vamos a dar esta opción. Por lo tanto, la devolución es respuesta a la retroalimentación correcta. ¿Tá? Entonces, de esta manera podríamos agregar otro que diga todos, por ejemplo, otro que diga ninguno, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, con tres más que suficiente, en este caso, para demostrar. Entonces, a partir de aquí, sí, a ver, aquí tenemos 5. Si quisiéramos más, apretamos este botón y se me genera elección 6, 7, 8, va generando ya 3. Todo lo otro no tocamos y vamos a guardar cambios. Vamos a guardar cambio y, esperen, se ha generado la pregunta 2 bajo la modalidad múltiple opción, que en este caso entonces nosotros, si quisiéramos verla, vamos aquí en la lupa, dice vista previa, y vamos a ver cómo va a ver el estudiante, o cómo estaría quedando mi pregunta. Se genera, bueno, dice cuál es la capital de la República Argentina, Córdoba, Rosario. Este comportamiento es aleatorio, así que va a ir cambiando, ¿no? En este caso, supongamos, ponemos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprobar, comprobar, se genera el procesamiento, se activan los mecanismos de corrección. ¿Ah? Bueno, en este caso, como nosotros lo hemos diseñado, no nos sale cómo le va a salir a los estudiantes, ¿no? Pero está funcionando, digamos. Listo, cerramos y ya tenemos la segunda opción, la segunda pregunta con la modalidad múltiple opción. Y así podemos ir generando varias. Entonces, de esta forma se crea un cuestionario con preguntas cerradas. Pueden ser verdadero o falso o múltiple opción. Eso es todo y adelante.